Bienvenida a la casa del Señor. La verdad nos sentimos gozosos de estar en la casa de Dios. Entendemos que estamos acá porque necesitamos de Él, ¿verdad que sí? ¿Quién necesita de Dios? Yo soy la primera. Y vine porque anhelo que el Señor hable a mi corazón esta tarde. La verdad es que esta palabra no nació en mi corazón, nació en el corazón de Dios. Y quiero decirle que estoy acá parada porque yo le pido permiso siempre al Padre, le pido permiso al Espíritu Santo, le pido permiso al Señor para que yo pueda pararme acá a predicar de su palabra. Yo lo he aprendido que así tiene que ser. Y este día vamos a hablar del poder de la unidad. ¿De qué vamos a hablar? Del poder de la unidad, ¿verdad? Y hoy, para yo no sentir que solo yo estoy en un ambiente y usted está en otro, vamos a estar unánimes juntos desde el inicio de esta palabra. Así es que póngase en pie, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Póngase en pie un ratito, hermana. Vamos a leer la palabra de Dios. Es una cita, si usted tiene ahí donde leerla, es Salmos 133 del 1 al 3. Salmos 133 del 1 al 3. Y yo quiero que lo vaya leyendo conmigo, porque es una palabra en voz alta, es una palabra que edifica. Dice: qué maravilloso y agradable, no le escucho o no está todavía. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Mire qué maravilloso es eso. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Amén. Ahí donde está. Amado Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón, mi Dios, porque nos has traído a tu casa, Señor, para que como tu cuerpo, la iglesia, el día de hoy podamos estar en este lugar, Señor, esperando una palabra desde tu trono, Señor. Una palabra que nos edifique, pero también que nos redarguya, que nos corrija, Señor de gloria. Porque para eso es la palabra, para que nos fortalezca, Señor bendito. Para que traiga esa paz, pero también, mi Dios, que traiga esa revelación viva, Señor. Y que hayan cambios, Señor, en nuestra manera de vivir, Señor. Así es que, mi Dios, en tus manos nos depositamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Y sí le recomiendo, porque como yo desde acá miro a todos, ¿verdad? Le recomiendo que ese pelito que tiene ahí suelto se lo arregle, porque me llama la atención, ¿verdad? Sobre todo los colochos, igual que yo. Allá está hermano Fernelli, ve que mi compañero de cabeza de colochos, si una vez ve un colocho se le pone por un lado y otro, y cómo cuesta, ¿verdad? Así es que ya que estamos todos bien sentados, ¿verdad? Hay quienes hasta se acomodan para sentarse. Vamos a oír palabra de Dios, pero yo quiero empezar hablando de una historia de dos grandes amigos, desde niños pequeñitos. Tal vez alguien se va a identificar que tenga algún su amigo con el cual jugó, pues la generación mía, jugábamos algo que le llamamos tenta, ¿verdad? Escondite, chiviricuarta, ¿se acuerda? Ay, aquellos tiempos, ¿verdad? Los muchachos de hoy creen que estoy hablando en otro idioma, ni siquiera le entienden a lo que estamos diciendo, pero cuando salíamos en la cuadra y nos juntábamos y jugábamos, eso era algo bien armonioso. Pues estos dos, casi de mi edad, dice que ellos empezaron su amistad desde niños y una amistad inseparable. Pero resulta que ya cuando eran adolescentes, como que eso ya llevaba un tiempo en que a todo el grupo le afectaba, le molestaba, sentían así como cierta envidia de ver que ellos eran una unidad entre estos amigos y un amor, se apoyaban, se ayudaban, siempre andaban juntos, aunque convivían con los demás, se notaba que ellos se amaban. Y ellos empezaron a decir, de alguna manera tenemos que provocar que se peleen, mucha, de alguna manera. Y empezó esto a entrar, ¿verdad? Y un día
En un partido de fútbol colocaron a uno en un equipo y al otro en otro equipo. Y de alguna manera también provocaron que hubiera un conflicto entre los dos equipos, pero especialmente entre ellos. Y lo lograron. Y ahí empezó el problema. Y este problema fue creciendo como una bola de nieve, porque entonces ya los demás se encargaron de empezar a meter cizaña hacia uno, hacia el otro, hasta que esto se convirtió en algo, una rencilla muy fuerte, y aquella amistad se fue apagando a tal grado que se convirtió en todo lo contrario. Y dice que al pasar los años, los dos, uno por un accidente quedó paralítico y el otro al tiempo por una enfermedad que le vino quedó ciego. Y ellos, es que el conflicto se volvió tan fuerte que era así como vos no le hablas a los hijos de este, vos tampoco, ya eran grandes, llegaron a tener nietos y total que las dos familias era como que las dos familias pasaban en conflicto por el conflicto de ellos dos. Y entonces resulta que se daban unas maltratadas porque eran vecinos de paso. Ya la gente ya ni les hacía caso porque se daban de aquellas peleas medias feas de gritos y cosas que ya ni les ponían atención, pero ellos sí empezaron ya a tener algo en su corazón muy fuerte. Pasó el tiempo y de repente un día vino y sucedió algo. Ellos vivían en un lugar donde vivían de la agricultura, pero era un lugar que también era un tanto peligroso porque en tiempo de sequía, cerca de donde ellos vivían se hacían como incendios, y el incendio que se hizo ese año empezó a agarrar por el viento, empezó a correr hacia donde estaban las casas, que era la aldea donde ellos vivían, y todo el mundo miraba cómo salía corriendo con sus cosas, con sus hijos y todo. Pero estos dos al final se habían quedado viviendo solos porque ya los hijos habían crecido, ya tenían sus familias y aunque los cuidaban, llegaban a cuidarlos, no era una cosa que vivieran con ellos. Y entonces en medio de todo el incendio se da la situación que el que miraba se dio cuenta que había un espacio donde podía salir huyendo, pero lo que sucede que el otro el que miraba tenía esa situación, pero él era paralítico, no podía correr, y el ciego ni siquiera miraba si había espacio, pero él sí podía caminar. Y entonces pensó el que sí podía ver y dijo: no hay más que agarrarme de este. Y le gritó y le dijo: mira, si querés que nos salvemos, entonces lo que tenemos que hacer, yo puedo ver, le dijo, que hay un espacio donde podemos correr. Si vos permitís, le dijo, lo que tenemos que hacer es que yo pueda venir y el ciego subirse en él para que el otro pudiera, el que podía correr, y el que no podía ver, mirar a través de los ojos del otro. Y así fue como los dos decidieron pactar de que se iban a ayudar. Y uno se montó en el otro y el que no podía caminar le decía para dónde corriera, y la historia termina en que dice que lograron salvarse. Entonces, desde ahí, cuando ellos lograron salvarse uno al otro, vino uno de los dos y dio el primer paso y le dijo: te agradezco, me salvaste la vida. Y el otro le dijo: también yo te agradezco, me salvaste la vida. Y dice que agarraron a llorar desconsoladamente, pero así de abrazarse, de gran sentimiento, porque se dieron cuenta en ese momento que pudieron haber perdido la vida por si ellos no se hubieran unido en ese tiempo de necesidad. Miren, hermanos, la unidad trae bendición. La división mata. Dígalo conmigo. La división mata. Ay, no, pero es que usted no le da ese sabor, hombre, a las cosas. La división mata. No, hombre, si hermano Beto hasta levantó la mano igual que yo, me llega hermano Beto. Pero la unidad da vida. La unidad da vida, eso es importante, tenemos que entenderlo. Y cuando yo empecé, porque no es la primera vez que yo hablo de la unidad, pero el Señor me empezó a decir: tienes que hablar de esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido asignados ¿para qué? ¿Cómo se llama este ciclo, pastor? ¿Para qué, iglesia?
para funcionar. Entonces la iglesia de Cristo fue asignada para funcionar. Y en el último tema que dio el predicador del miércoles, hablaba de un espíritu de intimidación, ¿verdad que sí? Y muchas veces la intimidación viene a la vida de nosotros por medio de la división, porque la división jamás viene sola. Y la división es algo que muchas veces las personas pueden estar juntas, pero no están en armonía. ¿Sí o no? A lugares de trabajo donde podemos estar todos juntos trabajando, pero no hay armonía. Eso es tremendo, hermanos. Entonces hay un misterio en la unidad. Y fíjese que Dios quiere dividir las fuerzas del mal. Eso es importante que lo entendamos. Dios quiere dividir las fuerzas del mal. Y muchas veces nosotros, como la iglesia de Cristo, queremos dividirnos en medio de nosotros. Mas Dios no quiere eso. Él quiere dividir las fuerzas del mal, porque ellas vienen a deshacer los matrimonios. A deshacer los matrimonios, vienen a deshacer hasta empresas. Empresas han sido derribadas, empresas grandes, porque los socios de las empresas empezaron a tener problemas por murmuraciones de otros, empieza un conflicto y empresas florecientes han caído porque ha llegado el espíritu de división a posicionarse ahí. Pero matrimonios, familias que muchas veces están juntas, pero no están unánimes juntas, que no es lo mismo, ¿me entiende? Entonces, al hablar de esto es algo muy importante. Cuando en un matrimonio la esposa decide no sujetarse a los mandatos de Dios y comete adulterio, inmediatamente está introduciendo más espíritus inmundos, porque la persona que comete adulterio tiene que entender que el adulterio no entra solo a un hogar, no es solo adulterio. En el momento que alguien adultera, sea la esposa, sea el esposo, está entrando un enjambre de demonios a su casa, empezando por la división. Y si esa mujer no confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta del pecado, y la otra persona herida no decide perdonar, la división va a empezar a hacer que el fundamento de ese matrimonio empiece a derribarse a tal grado que toda la casa va a caer. Y nosotros lo sabemos. La consecuencia que esto trae es una onda expansiva, muchas veces de destrucción, que ha llevado a nuestra sociedad al lugar donde estamos. Porque antes los matrimonios eran 40 años casados, 50 años casados, y hasta que la muerte separaba a los ancianitos. Hoy no, hoy tengamos hijos a ver cómo nos va. Y dependiendo cómo nos vaya, tal vez nos casamos. Y eso casi nunca sucede. Y uno agarra para un lado y otra para otro lado, y la otra que se quedó sola tiene que criar hijos, y resulta que por andar trabajando deja a los hijos solos, los hijos se están criando solos, y por eso estamos en donde estamos como sociedad. Por eso tenemos que ponerle atención al espíritu de división. Ahora, porque un reino dividido, no, dígalo recio, porque un reino dividido, no, dígalo recio, porque un reino dividido, no, es que tenemos que entender esto, porque estas son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermanos amados. Y no venimos a la casa de Dios solamente a oír palabra y qué lindo estuvo el culto y me echó la llorada y qué bonito, y yo sigo igual. No, venimos a la casa de Dios muchas veces a armarnos de esas armas poderosas en Dios para usarlas en el lugar donde el enemigo muchas veces nos está atacando. Y hay veces es en el hogar, es en la familia. Ahora, ¿se ha preguntado usted
¿qué es lo que impide la unidad? ¿Se lo ha preguntado? Porque yo le dije, Señor, mi esposo sabe que yo estuve inquieta con este mensaje y le decía, es que hay algo que Dios me quiere hablar, hay algo que Dios me quiere revelar a mí para que yo también lo pueda compartir con mis hermanos. Y esa fue mi primer pregunta. Y entonces el Señor me dijo que lo que impide la unidad es, en primer lugar, el orgullo. Diga conmigo. No le escucho, diga conmigo. Ajá. ¿Sabe por qué me va a hablar recio? Porque está lloviendo y no le escucho. La soberbia, diga conmigo. La altivez, la rebeldía. Eso es, esa es la esencia. Pero como cuando el Padre suelta una palabra, no la suelta solamente para que yo pueda armar algo, sino que la respalda con su palabra. Me dijo, te vas a Isaías 14, 13 y 14. Y dice, tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré. Y me dijo, él es el orgullo, él es la soberbia. Él vivía en un reino perfecto. Él vivía en un reino perfecto, y quienes tal vez no entienden esta cita porque son bebés espirituales o porque nunca la han leído, usted va a saber de quién está hablando la palabra. El Señor me decía, por la eternidad, yo estaba en ese reino de paz. Y ese día, en su corazón, por la soberbia de su corazón, provocó división en el reino de Dios. Porque él fue creado de tal manera que dice que cuando él fue formado, cuando caminaba, dice que sacaba sonido, sacaba melodías. Un ser especial que Dios creó, pero él no quería estar en esa posición, él quería la posición de Dios. Y escuche esta otra cita, Apocalipsis 12:9. Aquí se va a dar cuenta de quién está hablando esta cita anterior. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí no lo dice porque a algunos les da ñañaras, dicen, ¿verdad? El cual engaña, ¿el cual qué? El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde? ¿A dónde dice? ¿A dónde fue arrojado? ¿Alguien más o solo Tavo está en la iglesia? ¿A dónde fue arrojado? Es que esto usted lo tiene que entender, porque conforme vayamos silvanando se va a dar cuenta qué importante es que entendamos esto. Él fue arrojado ¿a dónde? Aquí dice la Biblia, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, que en esta tierra hay alguien que gobierna y que le gusta engañar. Y gracias a ese engaño que lanza, resulta que muchas veces trae la misma división que quiso provocar en el cielo. Él también va a tratar de provocar en la tierra, y aquí muchas veces lo ha logrado. Y es lamentable que nosotros, como la iglesia de Cristo, permitamos que ese espíritu inmundo divida familias, porque yo sé que aquí hay familias que muchas veces se ven en conflictos serios en su casa, o tienen algún familiar con conflictos serios en su hogar, en su matrimonio, y no podemos estar permitiendo esto. Yo le decía, Señor, esto es serio, Señor. Esto es de alto nivel. Y entonces el engaño del enemigo viene cuando logra distraernos, enviando al espíritu inmundo de división. Esto se da cuando inician los pleitos en la familia,
pleitos, ¿alguien sabe qué es eso? Nadie, ¿verdad? No, Dios guarde, no. Los pleitos en la familia, en el trabajo, en la iglesia o en una nación. ¿Quién trae esos pleitos? Que yo digo, no, pero yo también digo, y si yo hablo recio, yo hablo más recio. ¿Ah, que sí? Y así se empiezan a caldear los ánimos y de repente viene el Señor y agarra a la señora y la agarra fuerte los brazos, la sienta fuerte y de ahí se me pegó. No le pegué, solo la agarré de los brazos y la senté. Dice, ay, tan amable que es él, ¿verdad? Pero en realidad son conflictos serios. Lastimaduras internas del alma, palabras que muchas veces se dicen en esos momentos de división de pensamiento, porque es ahí donde se da la división, en el pensamiento. Ahora, Dios está abriendo nuestro entendimiento esta tarde, porque quiero llevarlo a algo, porque cuando Él provoca esto, va a traer una consecuencia. Va a traer como consecuencia dolor, rencor, odio, resentimiento. ¿Y para qué le sigo si usted ya sabe todo lo que trae? En el hogar, en el área de trabajo, en la iglesia, en una nación. Muchas veces, ¿por qué se dan las guerras en las naciones? Es por esto. Es por esto, hermanos amados. Entonces yo le decía, Señor, ya entendí todo el panorama que me estás llevando, pero ¿y entonces qué hacemos? Y ahí fue donde el Señor me suelta lo primero y me dijo, tienes que permanecer en una posición estratégica cuando se esté dando el conflicto. Y aquí hay alguien, se me vino ahorita, que sabe muy bien que estuve envuelta en un momento de conflicto donde me gritaban enfrente, golpeaban un escritorio, me querían golpear, no sé qué me querían hacer ese día, y yo me mantuve escuchando. Y hasta que terminó le dije, ahora usted terminó, ahora voy a hablar yo. Pero cuando nos ponemos en el dime que direte, estamos en un nivel que no tiene autoridad espiritual. Nos mezclamos y el espíritu de confusión se ríe de nosotros y dice, lo logré, se están peleando, lo logré. Así es que cuando empiece a caldearse la cosa en la casa, recuérdese de esta palabra que Dios le está hablando esta tarde, porque no puede moverse de esta posición. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ana Silvia lo entendió. ¿Hay algunos entendidos? ¿Hay algunos entendidos en esta casa? El enemigo va a querer dividirnos, pero nosotros tenemos que mantenernos en la posición donde la sangre de Cristo nos colocó. ¿Y cuál es esa posición? Junto a Él. Junto a Él, así me decía el Señor. Si queremos ganar la batalla de la división, en primer lugar, cuando en cualquier ambiente donde usted se mueva, donde usted se maneje, empiece un conflicto, no se mezcle. Permanezca en el lugar de autoridad al lado de Cristo Jesús. Entonces usted va a poder ver que el conflicto lo va a ver con los ojos de Cristo. Y entonces no se va a sentir herido, no se va a sentir lastimado, ni provocado a pelear, a herir y a lastimar, porque usted va a estar en la posición de Cristo Jesús. Eso es guerra espiritual. Eso es madurez espiritual.
Eso es moverme en la dimensión de reino a donde yo pertenezco y usted pertenece. Pero si usted se mezcla en el problema, usted va a pelear con su esposo, usted va a pelear contra sus hijos, usted va a pelear contra el jefe o el compañero de trabajo, usted va a pelear con quien se le ponga por enfrente, porque si ese no se la debe, de todos modos se la va a pagar, porque usted anda enojado. A las mamás nos pasa. A mí que soy mamá, yo que estoy predicando, la pastora, sí hermana, la pastora, porque soy humana igual que usted y estoy aprendiendo igual que usted, ¿me entiende? Y de repente uno está caldeado y aparece la Iria, mami, mira, fíjate que ahorita ni me hables, muchachita, no me hables, estoy caldeada. No, si con esta prédica yo tuve que pedir perdón, no crea que estoy parada aquí de balde. Porque si no, es que yo no puedo venir a predicar algo que no he vivido, hermano. ¿Ah? Si el Señor nunca lo ha corregido, piense si es hijo o no. Sí, ¿te me entiende lo que le estoy diciendo? Porque a mí, mi padre me corrige y me corrige fuerte. Pero se lo agradezco, porque solamente así, por su misericordia, me da la solvencia de pararme en este lugar, hermanos amados. Si no, yo ya me hubiera agarrado de las greñas con no sé cuántas viejas, señoras de esta iglesia, hermanas de esta iglesia. ¿Usted sabe? Porque como usted es especial y yo también, y somos mujeres, y las mujeres somos un conflicto, ¿sí o no, caballeros? ¿Cómo les cuesta con nosotros? Ay, sí, aleluya, amén, gloria. No, si ellos quieren palmear, no palmean porque sienten que usted todavía no tiene la madurez. Y mire, en la casa le van a jalar la oreja, ¿me entiende? Pero nosotras las mujeres somos complicadas. Somos complicadas. Pero los caballeros son peor. Ay, ay. Qué rápido se distrae usted, hermano, por Dios. Entonces, en primer lugar, cuando llega el espíritu de división al lugar donde nosotros nos desenvolvemos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es posicionarnos. ¿En dónde? Junto a Cristo. Ahí. Entonces yo voy a poder ver el conflicto de otra manera. Y me voy a dar cuenta que la solución, no solo voy a ver el conflicto, voy a ver la solución, hermanos amados. Porque yo estoy en un lugar de revelación. Porque yo estoy en una dimensión superior, hermanos amados. Yo me gocé comiendo esto. Y no se quedó ahí. Porque me dijo, punto número 2, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En segundo lugar, cuando yo ya estoy posicionada, yo tengo que pelear, pero pelear espiritualmente. El problema no son sus hijos, el problema no es su esposo, el problema no es su esposa, no es el gato, no es el loro, no, el problema es espiritual. Y cuando yo reconozco y entiendo, porque esto me viene como revelación, porque cuando uno está en un conflicto físico, ¿cómo le cuesta, hermana Rubí, subir al mundo espiritual y tomar la autoridad? Con facilidad uno se mezcla y termina dañando más la situación. Pero cuando nosotros entendemos la revelación del Espíritu Santo y entendemos que esa guerra no es física, entonces yo empiezo a tomar mis armas espirituales en Dios para la destrucción de fortaleza y empiezo a orar, empiezo a ayunar, empiezo la intimidad con Dios o la fortalezco si ya yo mantengo esa intimidad con Dios. Y empiezo desde ahí a ordenar en el nombre poderoso de Jesús a los espíritus inmundos que suelten a mi familiar.
en el nombre poderoso de Jesús. Que huyan de delante de mí en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es pelear en otra dimensión. Porque la división trae muerte, pero la unidad, dígalo conmigo. Porque la división trae, pero la unidad da vida. Cuando el enemigo esté tratando de traer división, recordémonos de esto y pensemos y tomemos ahí la decisión en dónde nos vamos a colocar. Porque usted lo dice así, lo escucha así y parece que fuera un cuento de hadas, pero sabe que aún físicamente hay personas que han matado a otras sin traer un récord de ser asesinos, que solo por estar en medio de un conflicto y en un momento de cólera le quitan la vida a otro y después reaccionan y dicen: no sé qué pasó, yo solo vi algo oscuro, ni modo, el vivo diablo, y cuando sentí ya lo había hecho. O hay esposos que hay veces dicen: yo la verdad que le pegué a mi esposo, no entiendo en qué momento le pegué. ¿Por qué? Porque el enemigo entenebrece el entendimiento. Hermanos, esta palabra es una herramienta que puede traer paz a nuestras vidas, paz interna. Hace poco yo estuve dándole un estudio a los jóvenes de la iglesia que se llamaba Domadores de Tormentas, y no sabe cómo me sirvió esa palabra a mí. Porque si algo entendí es que Jesús siempre estuvo lidiando o caminando o moviéndose en esta tierra en medio de conflictos. Que los fariseos, que los saduceos, que los hermanos, que la mamá, que los discípulos, que Judas, que santo Dios de gloria. Pero Jesús nunca permitió que la tormenta exterior entrara a su interior. ¿Alguien entendió eso? ¿Estás en medio de una tormenta? ¿Estás en medio de un conflicto? No permitas que eso penetre tu interior. Y ya vas a tener la victoria y vas a salir más rápido de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, dice 1 Corintios 12, del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué dice esta cita? El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermanos amados, no existe poder en un miembro individual del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe algo? En el Génesis era importante la unidad entre Dios y el hombre. Yo quiero que vaya a Génesis. En Génesis había unidad perfecta entre el ser humano y Dios. El ser humano podía venir y mantener comunión con Dios, mantener unidad con Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esa unidad con Dios, cuando nosotros tenemos unidad con Dios, esa unidad genera poder. Diga poder. Esa unidad genera bendición. Usted ha sentido, hermano, que cuando usted ha estado más en ayuno, cuando usted ha estado más metido con Dios, mire, le pasan un montón de cosas y usted risa le da, ¿verdad? Usted bien contento, usted fresco como la lechuga, a usted no le importa lo que está pasando, que si subió la gasolina, que los tomates, a usted no le importa nada, hermano. Usted está en comunión con Dios, uno anda en paz interior. Entonces por eso es importante el mantener la unidad. Y dice que en Génesis había unidad, pero aquí pasó algo. Aquí pasó algo.
esa unidad se rasgó. Y San Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer, dice. Y en el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre: mas del árbol, yo quiero que le ponga atención porque va a la número 3. Primero posicionarnos, después discernir contra quién es la batalla, y tercera esto: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así dice Génesis 2:17. ¿Qué pasó? Y yo por primera vez en toda la existencia que llevo de ser cristiana, pude entender lo profundo de esta palabra. El hombre no murió físicamente en ese momento. Sí es cierto que entró la muerte y más adelante murió, pero es que no es eso lo importante que esta cita nos quiere enseñar. El Señor me decía: el hombre quedó desvinculado de mí. La comunión que tenía conmigo la perdió cuando pecó, cuando me desobedeció. En ese momento hubo una división y el hombre quedó sin la cobertura divina. Eso fue lo que pasó en ese momento en el Edén. Y entonces esto viene a ser como un lindo refrigerador que yo compre, lo lleve a mi casa, pero si no lo enchufo a la corriente, muy bonito puede ser, pero no va a servir para lo que fue hecho. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Estamos en el tiempo de las liberaciones, de las sanidades, de que la gente quiera oír de Cristo, que la gente quiera correr a las aguas. Pero iglesia amada, mientras nosotras nos mantengamos peleando nuestras batallas, cualquiera que sean, en el nivel humano, en el nivel terrenal, no vamos a poder movernos en la dimensión del Espíritu Santo. Mientras nosotros nos peleemos entre nosotros como humanos, no vamos a provocar un avivamiento. Es mentira. Mientras nosotros no nos sometamos a la autoridad íntima con Dios, es mentira que nuestra vida va a trascender en este mundo. Hermanos, no venimos de paso. Cristo está a punto de venir por una iglesia gloriosa, por una iglesia que se mueva en la dimensión del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 13 del 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Léalo conmigo de nuevo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Punto número 3: me posiciono junto a Cristo, peleo espiritualmente, pero me someto a la autoridad de parte de Dios. Porque si usted no se somete a la autoridad de parte de Dios, ¿qué dice lo último que decía la cita? Volver a poner, ¿qué dice al final de esa cita? ¿Qué dice? ¿Qué acarrea? ¿Qué acarrea? ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra de Dios. Hermanos, este mundo está dando tumbos. Y con eso, lamentablemente, la iglesia de Cristo se está embarrando muchas veces, porque la altivez del inicio de Satanás sigue en el ambiente espiritual, destruyendo matrimonios, destruyendo iglesias, destruyendo países, destruyendo un montón de cosas. ¿Saben por qué? Porque se ha vuelto un mundo anárquico. Cuando yo era niña, yo me sentía feliz. Yo llegaba a las 7 menos 10, 7 menos cuarto a la escuela, me sentaba, y qué rico sentía cuando entraba mi maestra o mi maestro, mi profesor que me iba a dar clases. Todos nos parábamos y decíamos: buenos días, hasta le decíamos: buenos días, querido profesor. Y parece de chispirito la cosa, pero la hacíamos.
Ajá, lo hacía. Hoy los patojos no, tirando avioncitas, y ahí viene la vieja. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde se está arrastrando? ¿Y sabe qué es lo más duro? Que toda esa basura está en la casa de Dios. A mí nadie me puede venir a decir. A mí Dios me dijo, y no importa que diga el pastor ni el liderazgo de la iglesia. Eso no es bíblico. Sométase a toda autoridad, porque las autoridades han sido puestas con Dios. Y el que no lo hace, acarrea condenación. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra de Dios. Hermanos, queremos vivir vidas victoriosas, queremos vivir vidas bendecidas. Y hay veces, hay situaciones que nos rodean que decimos, pero ¿por qué no retroceden? Porque no queremos practicar la palabra de Dios. Porque solo queremos oír la palabra de Dios cuando se nos dice que Dios es proveedor, que Dios nos ama, que Dios, sí, ¿y por qué nos ama? También Dios nos exhorta esta tarde a la unidad, iglesia, a permanecer unidos, hermanos amados, a movernos en la dimensión del Espíritu Santo. Y todo esto me está llevando a decirle, si usted, el Espíritu Santo, lo está redarguyendo como me redarguyó a mí, o tal vez solo yo, tal vez usted está mejor que yo, hermano amado, pero si el Espíritu de Dios le está hablando esta tarde, pida perdón en primer lugar a Dios y luego con quienes usted ha tenido conflictos, empezando desde su casa. Porque si nosotros somos familias sanas, vamos a hacer de esto una iglesia sana. Pero si nosotros vivimos en conflicto en nuestros hogares, cuando venimos aquí decimos, están en pecado los que suben al altar porque no fluye la alabanza. Porque muchas veces, hermanos, no tenemos la capacidad de ver aquella estillita que tiene el hermano en el ojo por la gran viga que nos andamos echando nosotros. Entonces, hermanos, Dios quiere llevar esta iglesia a una nueva dimensión del Espíritu. Y anhela a Dios que todos entremos juntos a esa nueva dimensión del Espíritu, viendo milagros suceder desde nuestros hogares. Su familia puede ser transformada. Ese conflicto que ha venido en casa puede retroceder si usamos estas tres armas que el Señor nos trajo el día de hoy. Y quiero ir terminando. No voy a terminar este mensaje por situación tiempo, pero yo me ponía a pensar en el cuerpo humano y me puse a pensar la unidad de mi cuerpo. Yo este fin de semana, desde el jueves, viajé a la ciudad capital a hacerme unos chequeos médicos. El cuerpo humano es una maravilla. Nosotros somos un milagro de las manos de Dios. Pero me ponía a pensar en un órgano, en el hígado. Ay, no entiendo por qué me puse a pensar en el hígado, fíjese, hermano, pero me puse a pensar en el hígado. El hígado es un órgano muy importante en nuestro cuerpo, muy importante. Pero ¿y qué si ese hígado se torna rebelde y dice, yo no trabajo más? A mí toda la vida me tienen en la oscuridad, metido en este estómago que solo ruidos es, y de paso vivo en el cuerpo de un comelón. Yo no soy como los ojos que mira la belleza exterior. Toda la vida estoy en este lugar oscuro, trabajando y tragando y no deja de tragar. Pues me paro y no trabajo más. ¿Qué es lo que sucede? Se empieza a desestabilizar todo nuestro sistema, hermanos amados. Así es el cuerpo de Cristo. Cuando uno se revela en medio del cuerpo de Cristo, no logra entender el daño que le está provocando al cuerpo del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Señor, yo cuando
Cuando estudiaba esto le decía: ay, Señor, perdón, ayúdame, Dios, ayúdame. Imagínense que el hígado viene y dice: a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Me tienen encerrado toda una vida, aquí lo anotaba, en la oscuridad, sin poder disfrutar de la brisa, del viento, de la luz, del sol. Solo vivo para trabajar, trabajar, trabajar. El hígado. ¿Y sabe algo? El hígado, por él pasa, por su hígado, pasa 1/4 litro de sangre por segundo, el 10% de la sangre de nuestro cuerpo. El hígado es un laboratorio increíble. ¿Sabe por qué? Ayuda a la sangre a liberar sustancias nutritivas, excreta desechos y toxinas, almacena glucógeno, que es como la nafta de un motor, almacena hierro, cobre, vitamina A, vitamina B, vitamina D. Y cuando viene la sangre le pregunta: ¿cuánto quieres de vitamina A, de vitamina B o de vitamina D? Yo te lo voy a dar. Y le da lo que ella necesita. Asimismo produce albumina, que sirve para la coagulación, y otras proteínas que sirven para la anticoagulación. A través del hígado la sangre se abastece de todo. Tiene unos fagotitos que eliminan sustancias extrañas y bacterias de la sangre. ¿Qué si su hígado se vuelve rebelde? ¿Qué si mi hígado se vuelve? Solo uno, solo un órgano del cuerpo, hermanos. Empecemos a estudiarlos todos. Solo uno, nada más. Una lección número 1: cuidemos más de este cuerpo. Lección número 2: cuidemos del cuerpo de Cristo. Mire, ame, hermano Freddy, aunque le cueste, ámalo. Es que a algunos les cuesta, hermano. Ámenme aunque le cueste. ¿Sabe por qué? Porque si usted me ama, si usted lo ama a él, si usted ama al hermano que tiene a su derecha, a su izquierda, adelante y atrás, pero lo ama de corazón sincero, como a usted mismo, como dice la Biblia. Por eso es que el segundo gran mandamiento es similar al primero. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y luego el segundo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. No lo dije yo, lo dijo Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque sin Betillo esta iglesia no es la misma. Sin Betillo, sos importante, Beto, y vos sabés que te amo mucho, vos lo sabés, Beto. Sin Betillo esta iglesia no es la misma. Hermanos amados, ninguno de los que estamos aquí somos eternos. Todos tenemos una fecha de caducidad, al menos de este cuerpo. Y qué duro es que se vaya un miembro de esta iglesia, que muera un miembro de esta iglesia. Usted no se imagina, porque no sé qué tanto conocieron a los que se han ido, pero nosotros como pastores, aún en este viaje hablábamos de esos 2 grandes hombres. No digamos mujeres que se han ido, lideresas, mujeres grandiosas. Hermanos, no somos eternos. No provoque división, porque si usted provoca división, usted está siendo movido por Satanás y no por Dios. Perdone, hermano, que esta palabra sea tan fuerte, pero así me habló Dios a mí. O eres mío, me dijo el Señor, o eres mía, o de quién eres. Porque la Biblia dice: por sus frutos los conocerás, dice la palabra de Dios. Que cuando la gente entre a este santo lugar, que cuando los tiernos en la fe entren a esta casa, puedan sentir el mover del amor de Dios entre nosotros, la armonía entre nosotros, como dice la palabra de Dios. Hay citas que no voy a poder leer, cuánto lamento. Dice Salmos 133, 1 y 2: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Sabe? Hay personas que dicen: no, yo ando en la unción porque cuando yo pongo la mano la gente cae, mas no sabe que es por el olor que se carga. Es que yo ando en la unción porque cuando yo... No, hermano, cuando usted anda en armonía,
usted anda en unción. No, alguien entendió, cuando usted anda en armonía, usted anda en unción. Y cuando alguien anda en armonía, cuando alguien anda en la unción, se siente, porque esa persona atrae. ¿Por qué a Jesús lo seguían multitudes? ¿Por qué lo seguían multitudes? Cojos, ciegos, hambrientos, de todo, ladrones, prostitutas. ¿Quién no seguía a Jesús? Porque Jesús era un imán de amor perfecto, de unidad perfecta, de amor perfecto. Usted me entiende lo que le estoy diciendo, y que mi Dios está en medio de nosotros y su Espíritu está hablando esta tarde. Tienes que pedir perdón y tienes que perdonar. Iglesia, tenemos que hacer las paces en nuestro hogar, con nuestros hijos, entre los matrimonios, entre nosotros como iglesia, en nuestros lugares de trabajo. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo, y cuando tú lastimas a un hermano, te estás lastimando a ti mismo. Cuando entendemos que nuestros talentos se pueden completar con los talentos de los demás, entonces nos damos cuenta que llegar a la meta es más fácil. Qué lindo, qué jardín más bonito, mucha, está bonito el jardín, ya le pusieron más flores, pero yo me deleito. Gracias por darme el privilegio de estar en su chat, porque ahí me doy cuenta. Bueno, muchachos, nos reunimos en no sé, y comen, hasta decir ya no. Ellos si se van a reunir comen, si no, no se reúnen, tienen que ir a un lugar a comer. Pero está bien, ustedes sabrán cómo llevan con el hígado ahí. Pero qué bonito es verlos trabajar en armonía. Qué bonito es ver los ministerios de esta iglesia trabajando en armonía. El diaconado allá atrás, hermano Eric, lo tengo que decir, lo bendigo. ¿Sabe por qué, hermano Eric? Porque usted es un bebé espiritual todavía tal vez no está de mucho tiempo de estar en Cristo, y ha alcanzado cierta madurez, y por eso Dios lo colocó donde está. Pero sabe, bendice mi vida que lo pongan a recibirnos en esa puerta, porque al menos, yo no sé si con todos, pero conmigo es una amabilidad, una educación y una sonrisa. Así siga, hermano. Nada lo distraiga, ponga los ojos en Cristo Jesús, porque cuando alguien tiene la presencia de Dios, se le nota en el rostro, se le nota en el rostro, amén, se le nota en su manera de conducirse. Ahora termino con esta cita preciosa. Efesios 4:3 dice mi Dios: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Eso es lo que el Señor nos invita esta tarde. ¿Por qué? Quiero que se ponga en pie. Hay un porqué de esta cita. ¿Por qué Dios nos llama al vínculo de la paz, de la armonía y de la unidad? Mire, no hay nada más lindo que la unidad. No hay nada más lindo. Con mi esposo tenemos un día, que es el día del Señor, como esposos. Solo los dos. ¿Y usted lo tiene? Porque si no lo tiene, le invito. Eso es la unidad. No permita que llegue primero el golpe y después a buscar. No, Dios le está hablando a tiempo a muchos. Y si ya le llegó, pues bote el orgullo y vaya y dígale: mi amorcito lindo, vamos a tomar también nosotros un día a la semana para estar en unidad como cuerpo de Cristo.